Ok, hermanos. Números 11 en esta mañana. Vamos a leer el versículo 1 nada más y luego vamos a orar, ¿ya? Números 11:1. ¿Lo tienen todos, hermanos? ¿Sí? Ok. Ahora, recuerden, hermanos, la semana pasada hablamos, 1 Corintios 10:13, las historias del Antiguo Testamento han sido guardadas y preservadas como ejemplo para nosotros. Entonces, hermanos, que podamos aprender en esta mañana sobre la historia y este acontecimiento en el pueblo de Israel pueda traer lecciones para nosotros el día de hoy. Vamos a leer el versículo 1 de Números 11. Dice la Biblia: aconteció que el pueblo, ¿qué dice, hermanos? Se quejó a oídos de Jehová. Y miren lo que dice la siguiente palabra. ¿Y lo que dice, hermanos? Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. ¿Habrá a alguien en esta mañana que le interese lo que Dios escucha de nosotros? En esta mañana, ahorita voy a decir, pero somos conscientes, hermanos, de que no solamente todo lo que hacemos, sino también todo lo que sentimos y todo lo que decimos llega a Dios. Entonces, a veces, hermanos, a veces yo no soy consciente de eso. A veces actúo, a veces digo, a veces hablo, a veces pienso, como si Dios no estuviera al tanto de lo que estoy diciendo o haciendo. Pero el texto dice: y lo oyó Jehová. O sea, y lo escuchó Dios. Llegó a oídos de Dios. Dios lo supo. Y dice la Biblia que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos, ¿qué dice, hermanos? Del campamento. En esta mañana, hermanos, vamos a recordar y estudiar un periodo en que el pueblo de Israel había experimentado las grandes maravillas del poder de Dios. El pueblo de Israel en este tiempo estaba en el desierto, pero poco antes había sido liberado, hermanos. Dice la Biblia: con mano alzada y con brazo extendido. Mano poderosa y brazo extendido. O sea, Dios había obrado de una manera poderosa, tal y tan clara, tan visible, tan palpable, que el pueblo de Israel, lo que era imposible, Dios lo hizo posible. Israel salió de Egipto, de la esclavitud, con la promesa de que Dios los cuidaría, Dios los guardaría, Dios los bendeciría, y Dios les daría una tierra por heredad. Hasta ese momento ellos no tenían tierra. Era una nación, era un pueblo, pero no sin tierra. Imagínense una nación sin tierra, sin un lugar donde pueda decir: aquí está, aquí hago mi quinchito, aquí hago, ¿verdad? Mi pago, acá está mi terrenito. No tenían. Entonces eran esclavos en Egipto. Pero Dios les había prometido que les daría una tierra. Y estaba en camino a eso. Y es en ese periodo en el desierto en que dice la Biblia que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes algunas actitudes que desagradan a Dios. Algunas actitudes, hermanos, que van a ser un freno para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere bendecir, hermanos, a cada creyente. Él está preparándonos, Él está enseñándonos, Él está moldeándonos, Él está haciendo una obra, hermanos. Él está haciendo una obra. Alguien dijo muy cierto que tú y yo somos una obra en proceso. ¿Viste cuando a veces, la ruta 3 ahorita, no sé si han visto, hermanos, están con sus carteles? ¿Qué dice, hermano? No te enojes, ¿qué dice? Disculpe las molestias, hombres trabajando. Entonces, eso somos tú y yo. Dios está trabajando en nuestras vidas. Él está moldeando. Todavía no somos un producto terminado. Gloria a Dios, algún día, esa es la esperanza. Pero todavía Dios está trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestro corazón, en nuestra desconfianza, en nuestra incredulidad. Dios está obrando todavía en nosotros. Pero hay algunas cosas que frenan lo que Dios está haciendo. Hay algunas actitudes que pueden frenar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, que podamos ver eso en esta mañana y sacarlas de nuestras vidas, porque tú y yo no queremos, que a veces nos enojamos cuando pasamos esta obra tiene como 20 años ahí y no lo terminan. Está abandonado, ¿verdad? Nos molesta. Dios no abandona su obra, pero a lo mejor tú y yo podamos ponerle estorbos y piedras en el camino y la obra no se completa. Entonces
Entonces, en esta mañana quiero que veamos estas cosas, ¿sí? Vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana. Ayúdanos, Dios, danos discernimiento, danos iluminación espiritual y, Señor, que podamos comprender las verdades plasmadas en este pasaje. Bendice tu palabra y, Señor, ayúdanos a ponerla por obra. En el maravilloso nombre de Jesús te pido. Amén y amén, hermanos. Bueno, Israel, hermanos, había salido de Egipto. Recuerdan que estaba esclavo y estaba haciendo... Ahora, recuerde usted esto, pero hermanos, Dios había prometido. Usted tiene que recordar eso, hermanos. Ahora, esa multitud, estas personas, este pueblo que había salido de Egipto, no era un pueblo desconocedor de Dios, era un pueblo que había conocido a Dios y que había palpado el poder de Dios. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, las plagas que Dios había mandado en Egipto? ¿Se acuerdan? 10 plagas, una tras otra, mostrando el poder. Y cuando el corazón del fariseo, cuando el corazón del faraón se endurecía más y parecía ser que, yo me imagino a Pablo diciendo, uy, no, ya no nos dejan, me hicieron enojar, ya, ahora no nos dejan, no, ¿para qué? Guarda nomás las cosas, no vamos a salir. Dios decía, sí, se pone más terco, dice Dios, voy a quebrantarlo más. Y una tras otra, hasta que el faraón doblegara. No lo hacía. ¿Cuál fue la última plaga? ¿Recuerdan, hermanos? La mortandad, la muerte de todo primogénito. Dios le había ordenado por Israel que tenía que matar a un cordero y la sangre colocarlas en los marcos de las ventanas y de las puertas. Eso sería como una señal de obediencia a Dios, que han creído y han confiado en Dios, de la salvación. Lo que sería un cuadro de la Pascua, que dentro de un poquito celebraremos. Entonces, de la Pascua. Entonces, hermanos, ¿usted recuerda eso? Y ahí cuando Faraón quebranta su corazón, deja ir al pueblo y el pueblo está y sale, entonces sale libre. Lo que era imposible, Dios lo hizo posible. Ahora, Dios les había provisto, hermanos, en el desierto de comida. Dios les había provisto entonces dice la Biblia, hermanos, que su vestido no se desgastó. La Biblia dice que su calzado, hermano, no era una Nike, hermano, pero no se desgastó. La suela, yo me compro a veces, pues, hermanos, ya se cuartea por abajo. Hermanos, de ellos no. Todo el tiempo, hermanos, en el desierto, dice, no se desgastó esto. Entonces Dios estaba bendiciéndoles. Dios era, dice la Biblia, que Dios era una columna de fuego, hermanos, en la noche, para proporcionarles calor y alumbrarles. Y era una columna de nube en el día, para proveerles de qué, de dirección, pero también de sombra en el desierto. Qué tremendo que era Dios. Entonces, era un pueblo bendecido. Quiero que recuerde usted eso. Era un pueblo bendecido. Había sido libertado, tenía una promesa, estaba experimentando el cuidado de Dios. No había razón para quejarse. ¿O sí? No había razón para voltear a Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Entonces, quiero que vea usted eso. Un pueblo bendecido, que había sido salvado, librado de esclavitud, donde se le exigía, que tengo derechos del trabajo, 8 horas nada más, mis vacas. No, nada, eran esclavos. No tenían ni voz ni voto. Y el alimento, pues ahí lo que quedaba. Lo único que buscaban de ellos era trabajo y maltrato. Y Dios los libertó. Entonces quiero que usted note eso, hermanos. Porque llegamos al capítulo 11, y dice la Biblia, versículo 1, hermanos, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardó su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ahora, hermanos, mire por favor, ¿por qué es que el pueblo se queja, hermanos? ¿Por qué es que el pueblo, bendecido por Dios, cuidado por Dios, protegido por Dios, ¿verdad? Provisto por Dios, ¿por qué se queja? Versículo 4, miren lo que dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, quiero que recuerde eso, miren, tuvo un vivo, ¿qué dice? Deseo. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel, ¿qué dice, hermanos? También. Quiero que note eso, también. O sea, el deseo no nació en los hijos de Israel, en el pueblo de Dios. Nació en los extranjeros. Ahora, en el capítulo que sigue, el capítulo 12, va a mencionar que cuando Dios libertó, hermanos, eso es maravilloso, cuando Dios libertó y Dios le dio la promesa al pueblo de Israel, ¿se acuerdan, hermanos? Miren, por aquí no se me pierda, hermanos. Le dio la promesa de que a la noche el ángel de la muerte pasaría y mataría a todo primogénito. ¿Recuerda usted eso? Entonces Dios les había dado instrucciones.
el cordero iba a ser derramado, degollado, la sangre iba a ser pintado en las puertas y las ventanas, y eso sería una evidencia de la fe, de la confianza en lo que Dios había prometido. Creo en lo que Dios dice, creo en lo que Dios dice. Ahora, no sabemos cómo la Biblia no lo dice, pero existieron. Porque no solamente salió el pueblo de Israel, pero también habían extranjeros, algunos egipcios, que también fueron libertados, que le creyeron. A lo mejor una sirvienta judía en la casa comentó y le dijo, oye, ¿cómo se dice? Jefa, ¿no? Patrona, le dijo, patrona, Dios ha dicho, nuestro Dios, el Dios de los hebreos, ha dicho que a la noche pasaría el ángel de la muerte y uno haciendo esto acá, pintando ahí, entonces Dios guardaría ese hogar y Dios libraría ese lugar de la muerte. Yo no sé, a lo mejor esa patrona dijo, ¿y si es verdad eso? Vamos a hacer eso, papá. Pero dice la Biblia allí, junto con el pueblo de Israel, extranjeros allí de Egipto salieron, algunos que no son del pueblo de Dios salieron. Ahora, ¿qué sucede con ellos, hermanos? Ellos están allí, pero mire qué dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. La palabra ahí deseo en el hebreo es la palabra en griego que se usa en Santiago cuando dice, hermanos, que la palabra concupiscencia es la misma traducida en el hebreo y en el griego. La palabra es concupiscencia. Ahora, no siempre lleva la connotación de malos deseos, pero en la Biblia sí se usa para describir malos deseos o deseos pecaminosos, deseos descontrolados. La palabra concupiscencia, ojo, no son deseos malos. La palabra simplemente son deseos intensos, fuertes. Pero cuando la Biblia lo presenta allí, siempre la connotación es para deseos descontrolados, deseos malos. Recuerden en Santiago cuando dice, miren, bueno, si quiere vaya para que recordemos un poquito el texto allí, no pierda, hermanos, números, pero en Santiago, capítulo 1, dice, hermanos, 14, sino que cada uno es tentado, ¿sí? 1.14 de Santiago, es la misma palabra, hermanos, que se usa allí, ¿sí? Sino que cada uno, Santiago 1.14, ¿lo tienen, hermanos? A ver, ¿sí? Ok, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué dice? Ahí está, la misma palabra, vivo deseo, concupiscencia. Es un deseo intenso, un deseo fuerte, al punto tal que te llega a controlar. Usted conoce personas que tienen un tal deseo tal que, ahora, no necesariamente malo, o sea, un deseo que no para hasta cumplirlo, hasta completarlo, o sea, que haría todo, está cegado, deseo. Ahora, en la Biblia, la connotación siempre es para un mal deseo, un deseo desenfrenado, descontrolado, un deseo de la carne, un deseo que no es controlado por el Espíritu. Entonces dice allí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y es que seducido. La expresión allí es como algo que te atrapa, Entonces, versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué dice, hermanos? La muerte. Ahora, volviendo al texto de Números 11, versículo 4, encontramos, hermanos, que fue en la gente extranjera, la gente que no era pueblo de Dios, hermanos, le surge ese deseo, hermanos, ese vivo deseo. Dice, hermanos, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y se dijeron, ¿quién nos diera a comer? ¿Qué dice? Carne. ¿Sí? Volvamos a Números, hermanos, Números 4. ¿Sí? Volvamos a Números 4. Entonces, el deseo de comer carne otra vez no nació en el pueblo de Dios, sino nació en la gente que extranjera. ¿Cómo que, pastor, iban comiendo carne? ¿Qué estaban comiendo en ese momento? Estaban comiendo el maná. El pueblo de Israel estaba siendo alimentado por el maná del cielo. Dios les había provisto de alimento del cielo, el pan celestial le llaman. Entonces el pueblo estaba de maná. Y hasta ese momento el pueblo estaba contento, estaba agradecido por el maná. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? La gente extranjera que estaba con ellos, con el cual ellos se habían mezclado, estaban conviviendo, habían formado lazos, empezaron ¿a qué? A quejarse. Empezaron ¿a qué? A disgustarse. Ya llegó al punto que ya no me gusta eso ya. No, ya está bien, una semana, un mes, pero ya maná todo el tiempo. No, ya, ahora quiero carne. Entonces ya no estaban satisfechos con lo que provenía de Dios. Hermanos, el pueblo que no es de Dios puede gustar de Dios por un momento, puede emocionarse con Dios. Ay, sí, me gustó.
Pero nomás al tantito, hermano, ¿sabe qué? Ya no le es atractivo. Ya no le encuentra el gustito, el sazón. Porque, hermanos, otra vez, Romanos capítulo 8 nos dice que, hermanos, que no es nacido de Dios, hermanos, no puede sujetarse a las cosas de Dios. No va a encontrar el disfrute de las cosas de Dios. Pero el pueblo de Dios sí. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Encontramos, hermanos, que la alianza, la afinidad que habían creado entre el pueblo de Dios y los extranjeros había influenciado de tal manera que ellos empezaron a quejarse, y esa queja, ¿qué, hermanos? Fue rápidamente absorbida ¿por quién? Por el pueblo de Dios. Qué rápido, hermanos, se nos contagia eso. Qué tan importante es a quién estamos prestándole atención, a quién estamos prestándole nuestros oídos. Rapidito se nos pega, hermanos. Si usted está rodeado de gente que no es agradecida, de gente que no tiene a Dios en su boca y mucho menos en su corazón, lo más probable le va a contagiar. Mi mamá decía, lo malo se contagia rápido. Lo malo se contagia rápido, eso decía mi mamá. Y es verdad, por nuestra naturaleza pecaminosa. Y hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, hasta ese momento estaba agradecido por ese maná. Pero como los otros empezaron a quejarse porque no gustaron, y ahorita lo voy a explicar por qué, no gustaron de ese maná, y ahora ¿cómo? Exactamente. Dijeron, ahora queremos carne. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel entonces? Miraron a ellos y dijeron, y nosotros también. Si ellos piden carne, nosotros también ¿qué? Pedimos carne. Pero olvidaron, hermanos, que ellos eran pueblo de Dios. Que Dios tenía para ellos provisión y bendición. Pero empezaron a quejarse. No se olvide, hermanos, que somos pueblo de Dios. No se olvide. La queja nace, hermanos, en el corazón de alguien que olvida que es de Dios. La semana pasada hablamos, hermanos, que tú y yo tenemos que recordar que somos de Dios. Somos de Dios. Entonces, si hay una diferencia, hermanos, si hay una diferencia. Vienen los mismos problemas, vienen las mismas adversidades, pero recuerde usted, hermano, somos de Dios. Somos de Dios. Estaba escuchando un testimonio de un pastor en internet, no recuerdo muy bien quién, y me gustó cuando oró y él dijo, terminó orando diciendo, Señor, y ayúdanos a comportarnos como cristianos. Me encantó esa partecita porque a veces con los problemas que hacemos no nos comportamos como cristianos, hermanos, ¿verdad? Y me gustó porque dijo, Señor, y ayúdanos, porque estaba hablando de las pruebas, dijo, ayúdanos a comportarnos como cristianos. Es fácil comportarse como cristiano cuando todo te va bien, ¿o no, hermanos? Y cantar y aleluya y amén, ¿verdad? Pero en las pruebas, como diría mi antiguo entrenador de fútbol, en la cancha te quiero ver, papá, decía. En la cancha, acá no me hagas jugadita, no, allá afuera. Cuando estés pasando por pruebas, cuando estés pasando por luchas y adversidades, ahí compórtate como cristiano. Y hermanos, el pueblo de Dios se volvió insatisfecho, porque miró a ellos y dijo, si ellos se quejan, nosotros también nos quejamos. Y si ellos no están contentos, nosotros también no estamos contentos. Pero hermanos, mire, ellos no eran mira, el pueblo de Dios eran ellos. Versículo 5. Hermanos, miren qué dice el versículo 5. Entonces, dice allí, versículo 5, nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestras almas se seca, pues nada, sino este maná. ¿Ven nuestros? ¿Qué dice, hermanos? Miren, hermanos, la ingratitud en el corazón de una persona. Miren cómo nace, hermanos. Miren lo que impulsa, hermanos, la queja en el corazón de una persona. Hermanos, vemos aquí, hermanos, que entonces, ¿y saben qué sucede, hermanos? Miren, cuando uno, hermanos, no tiene su mirada puesta en Dios, hermanos, y no tiene, como vimos la semana pasada, David, hermanos, estaba lleno de Dios. Lleno de Dios. Tenía problemas, pero estaba lleno de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí con el pueblo? Mire, cuando uno empieza, hermanos, a tener esa actitud de queja, de murmuración, de amargura, ya siente que las cosas de Dios no le satisfacen y quiere buscar otras cosas más. Hermanos, mire, uno empieza a romantizar el pasado. Uno empieza a recordar pequeñas porciones del pasado como si fuera algo bueno. Israel, hermanos, era esclavo. Israel en Egipto, hermanos, era maltratado. Israel en Egipto moría de hambre. Lo único que ellos recibían era látigo. Obviamente comían también de vez en cuando. Pero ¿qué hizo ahora el pueblo, hermanos? Hermano, ya absorbió una mala actitud.
ya absorbió un mal corazón del pueblo extranjero. Y por ende, hermanos, entonces mira el pasado, ya no se acuerda de los látigos, ya no se acuerda de la esclavitud, sino solamente se acuerda de que, allá comíamos el pescadito, vuelta y vuelta a la parrillita, allá teníamos los pepinitos, los puerros, los meloncitos, la cebollita y los ajos. ¿Se puede dar cuenta, hermanos? Puede darse cuenta, hermanos, cómo la actitud de queja, la actitud de descontento, hermanos, puede incluso hasta olvidarnos del pasado, de lo triste y miserable que era el pasado. El pueblo de Israel, hermanos, vivía en decadencia. El pueblo de Israel, la vida de ellos estaba en amenaza porque los egipcios querían matarlos. Se multiplicaban más. Los egipcios querían que acortar como podarlos. No, esto no va a crecer mucho. De tanto en tanto le vamos a dar machete para que los querían tener ahí. Y Dios quería darles libertad. Ahora, hermanos, llega un momento, han copiado la queja de los extranjeros y ahora ellos mismos han sido contagiados con eso y ahora están con esa actitud de, allá éramos mejor. Y allá atrás, ¿para qué no? Ya están quejándose de lo que Dios está haciendo con ellos. ¿Sí se lo puede dar cuenta, hermano? O sea, Dios se los ha bendecido, ya no se sienten, ojo, no es que no son bendecidos, ya no se sienten ellos bendecidos. Ya no consideran que es así. Ahora sienten que no, allá estábamos mejor. Ahora no solamente eso, hermanos. Yo conozco personas, hermanos, personas que ahora que están en las cosas de Dios, miran para el pasado y dicen, ay, pero ¿cómo yo te extraño? Honestamente, yo le he dicho a mi esposa, yo no extraño nada del pasado, hermanos. Yo doy gracias a Dios de donde Dios me sacó. Bueno, doy gracias a Dios que Dios me... No de dónde me sacó, no. Yo doy gracias a Dios que me sacó, hermanos. Honestamente, hermanos, yo no deseo volver atrás para nada, hermanos, porque yo atrás no tengo nada. Y cuando me refiero de atrás, hermanos, estoy hablando de toda mi vida sin Dios. Honestamente, hermanos. Yo miro ahora y honestamente, hermanos, yo me siento bendecido, hermanos. Bueno, no me siento, soy bendecido. Y no, para nada quisiera volver atrás. La Biblia dice en 1 Pedro, baste ya el tiempo pasado. Baste ya para haber hecho las cosas que le agradaban a la carne. Basta, yo no quiero nada de ella. Yo he dejado, como los apóstoles que dejaron sus barcas y no vuelvo para allá. Como Eliseo, cuando fue llamado, quemó sus ¿cómo se llama su sí, no, eso no lo quemó, eso solo lo tiró, pero quemó los bueyes, hizo a la parrilla, lo hizo, vuelta y vuelta lo hizo, pero ¿cómo se llama? Lo que une, el yugo, hermana, gracias, hermana, el yugo, con el yugo hizo la leñita, prendió, lo quemó, y Eliseo dio un mensaje, yo para atrás no vuelvo. Conocí a Dios y ahora yo a Dios quiero seguirle, confío en lo que Él tiene para mí, yo sé que su voluntad es la mejor para mí y aquí estoy, con pruebas, desventuras, con tribulaciones, pero aquí estoy en las manos de Dios. Y quemó todo para atrás nada. Pero el pueblo ahora, hermanos, está romantizando el pasado. Ay, allá, ya no se acuerdan de los látigos, ahora dicen, uy, no, ¿verdad? Allá, no, hermanos. Y miren qué sucede después, versículo 6. No solamente, hermanos, romantizan y toman pequeñas porciones del pasado, pero cuando una persona empieza a tomar la queja y esa actitud, hermanos, de descontento y desagrado, ¿saben qué, hermanos? Hasta se vuelve exagerado. Exagerada. Miren qué dice, versículo 6. Y ahora nuestras almas, ¿qué dice, hermano? Se secan. ¿Se estaba secando de verdad? No. Estaban exagerando, hermanos. Dice, ay, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Eso es lo que estaban haciendo. Ahora, es interesante, hermano, pero cuando Moisés habla, ahí lo vamos a ver después, Moisés usa la palabra, bueno, sí, después, pero es interesante porque leemos el texto y no nos parece mucho, pero, hermanos, estaban haciendo un berrinche. ¿Usted sabe lo que es un berrinche? Un berrinche, se tiran al piso, un bebé, cuando un niño, que se vuelve terco, ¿viste? No quiere escuchar nada, no, a veces Abby, Belén, no, Benjamín, alguien de ellos, estamos por la ruta, no hay nada en la ruta, está todo campo, y dice, quiero agua. Mi amor, paramos, encontramos una tienda, vamos a parar y tomamos agua. No, pero quiero agua ahorita. Digo, ¿de dónde? No hay nada ahorita, ¿verdad? Ya se nos acabó, no hay. No, pero quiero agua, ¿verdad? Berrinche, ¿no? Entonces, Moisés, más abajito, cuando se dirige a Dios, ahorita vamos a ir, si llegamos ahí, pero bueno, pues es interesante eso. Usted tiene que ver cómo está la situación. No es que ellos están diciendo, Señor, no sé, ya nos cansamos de maná, pero si nos das un poquito de carne, parte de paletita ahí, o el lomito ahí, paremos. No, están haciendo un berrinche.
Porque más abajito Moisés, cuando se dirige a Dios, él usa la expresión, ¿acaso yo los engendré? Y la expresión ahí quiere decir que, o sea, realmente el pueblo estaba comportando como un bebé, berrinchudo, y terco. Y ellos estaban, no quiero, no sé cómo, estaban jalándose la cabeza, queremos, ya no quiero maná, no quiero maná, quiero carne, y es lo que estaban haciendo. Entonces estaban hablando cosas del pasado totalmente incorrectas. Ay, estábamos mejor allá y allá teníamos todo. Ay, ¿por qué no mejor allá? ¿Para qué nos han sacado, verdad? Quejándose. Salieron de Egipto dando gracias y ahora están quejándose. No solamente eso. Exageran, dicen, y ahora nuestras almas, versículo 6, se secan, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Me muero. Ellos estaban diciendo eso. Estaban diciendo, estoy seco, mira mi boca, mira mis ojos, mira mis labios, mira mis orejitas, están secos, está todo blanco. Ese maná ya no nos llena, ese maná ya no nos satisface. Quejándose, murmurándose, no están contentos con lo que Dios está dándoles a ellos. Miren la actitud. Y no nació en ellos, pero es porque ellos estaban mezclándose con los extranjeros, por prestarles atención y oído a los extranjeros. Hermano, nunca se compare. Si se va a comparar con alguien, aunque está malas comparaciones, pero si se va a comparar, compárese con Cristo, hermanos. La Biblia dice en Efesios que Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Compárese con Cristo. Pero ellos quieren imitar a los otros que no son de Dios. No solamente eso, versículo 7. Y era el maná como semilla de culandro y su color como color de deli. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en calderas o lo hacía en las tortas. Su sabor era como de sabor de ¿qué, hermanos? De aceite nuevo, hermanos, de aceite nuevo. Quiero que note eso, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque para el pueblo de Israel el maná tenía un sabor especial, un sabor riquísimo, era dulce, como de aceite nuevo. Pero para los extranjeros que empezaron a quejarse, no lo sentían así. El mismo producto, el mismo maná, pero el pueblo de Dios le sentía un saborcito, era wow. Pero los extranjeros, no. Por eso empezaron a quejarse. No gustaron a Dios, no tenían ese saborcito que para Dios. Mire, por el tiempo, hermano, no lo pierda, pero mire Éxodo, capítulo 16, versículo 31. Éxodo 16, 31. ¿Sí? Mire lo que dice. Mire lo que dice, hermanos, allí. 31. Y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Sí, hermanos? Y era como semilla, ¿qué dice? De culandro blanco y su sabor como de hojuelas. ¿Cómo cambia o no? En Números 11, ¿cómo era para ellos, hermanos? Amargo, como aceite, ¿verdad? Alguien lo tomó así enterito, así de golpe, como si fuera... Pero mire cómo sentían antes, mire cómo gustaban de ese maná en el 31. Y era su sabor como que, hermanos, hojuelas, más dulce, más rico. Hermanos, nuestro gustar de Dios se ve afectado hasta incluso por nuestra actitud. La actitud de descontento, hermanos, nos hace perder las bendiciones de gustar de Dios. El maná no era feo, pero su actitud fea, hasta todo lo veía feo. Hasta el maná que antes era rico, ahora dice, no, ya estamos cansados y hastiados y todo eso. Mire el impacto, mire la fuerza de la actitud. Quejándose, murmurando contra eso. Ahora, mire qué sucede, hermanos, por favor. Versículo, hermanos, 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno en la puerta de su tienda. Mire, hermanos, dice, y lloraba. Hermanos, ¿se puede imaginar? Ahora, ¿era un pueblo maldecido? No, hermanos. ¿Era un pueblo que no había recibido nada de Dios? ¿Era un pueblo que estaba siendo castigado por Dios? No, hermanos. ¿Era un pueblo que estaba siendo qué? Bendecido por Dios. Pero estaban quejándose, pero estaban murmurándose. Estaban así, hermanos, porque habían adoptado la misma actitud de aquellos que no eran pueblo. Hermanos, el que no es de Dios va a quejarse de la situación.
El que no es de Dios, hermanos, va a enojarse. El que no es de Dios va a decir, ay, el clima, ay que las personas, ay que las cosas, y hay que el presidente, y hay que esto, y va a culpar a todo el mundo y va a estar amargado con todo. Pero ¿qué del que es de Dios? A veces el que es de Dios, hermanos, toma eso y también actúa igual. Y es lo que estaba pasando aquí en la historia, hermanos. Dios tiene planes diferentes para el creyente. Dios tiene planes diferentes para usted, mi hermano, mi hermana. Aún en los problemas y aún en las adversidades. Pero el pueblo de Dios, hermanos, está quejándose y está murmurando contra Dios. Entonces en el versículo 10 dice, ellos están llorando por sus familias, cada uno a la puerta de sus tiendas. Están llorando, hermanos, porque no es que no tenían que comer, tenían el maná. Pero ahora, ¿qué querían ellos? Carne. Querían el bifecito, ¿no? El ojo de bife, con sus papitas ahí. Mire qué dice después, hermanos. Entonces, versículo 10, lo oyó Moisés, versículo 11. Dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no haya hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Note usted, hermanos, cómo, hermanos, Moisés hace algo muy diferente que el pueblo. El pueblo decide quejarse y murmura entre ellos. Pero Moisés sabe qué hace, hermanos. Moisés lleva su carga a Dios. El único allí en la escena es Moisés. A lo mejor Moisés no entiende mucho qué está pasando. A lo mejor Moisés no encuentra la razón de la queja del pueblo. Moisés lo siente como, es injusto. Estás quejándote contra aquel que nos está bendiciendo, nos ha salvado, nos ha cuidado, nos ha provisto, no nos está desamparando. Columna de fuego en la noche, columna de nube en el día. ¿Qué más quieres? Nunca está satisfecho. Nunca está contento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque está comparándose con un pueblo que no es de Dios. Está comparándose con aquellos que no han experimentado a Dios y que no han gustado de Dios. Tú y yo no somos así, hermanos. Si tú eres creyente, tú tienes a Dios. Tú tienes al Espíritu Santo, hermanos. Tú tienes una iglesia, tú tienes un pueblo, hermano. No te puedes comparar a ellos. Entonces, el pueblo está quejándose, pero Moisés hace algo muy bueno. Él va a Dios y le dice al Señor, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Ahora, obviamente, Moisés está también en medio conturbado con la situación, porque también se dirige a Dios a modo de queja y le dice eso, ¿verdad? Luego, hermanos, mire que dice, versículo 12, aquí está lo que le dije: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres, donde yo conseguiré carne para dar a todo este pueblo, porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos, danos carne que comamos. Ahora, ojo, hermanos, Moisés también es arrastrado por la actitud de queja. La actitud entonces de queja, hermanos, no solamente, hermanos, mire, nos hace olvidar el pasado. No solamente la actitud de queja, hermanos, nos hace que exageremos el presente. Pero la actitud de queja, hermanos, ¿sabe qué hace? Hace que tú y yo de aquí en adelante veamos, hermanos, la solución en nuestras manos. Y hermanos, honestamente, pero si tú y yo creemos todavía que yo puedo solucionar los problemas, Dios todavía va a trabajar en nosotros. Porque Dios quiere, hermanos, que tú y yo dependamos de Él. Confiemos en Él. Que lleguemos a un punto de recordar, hermanos, que Dios puede. Cuando yo no puedo, Él puede. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tú has llegado a un punto de decir, ya no sé qué más hacer? Hasta aquí no sé qué más hacer. A veces es el lugar preciso donde Dios dice, qué bueno, porque ahora yo puedo. Porque ahora yo puedo. Hasta que tú, a veces estoy con Benjamín y estamos plantando plantitas, trasplantes y cosas así, y Benjamín agarra su palita, y a veces las macetas se ponen duras entonces la tierra, y no puede, y está, entonces yo ya voy por 3 macetas cambiando, y él todavía va con una, y está con su, sentadito ahí con su maceta, y la tierra dura, esa gente está queriendo mover, y no puede, su plantita está ahí esperando ser trasplantada, y nada, y sigue haciendo esfuerzo, todo, yo ya voy por 3, por 4 que he cambiado, lo miro a Benjamín, a ver qué me dice, él me mira ahí de reojo, y sigue, está esforzándose ahí, clavando, metiendo por allí, y al ratito otra vez, mira, sigue ahí, yo ya voy por 5 cambiando, y de pronto yo estoy ahí esperando que me diga algo, estoy ahí para ayudarle, pero él está ahí, me dice, papá, me dice, ¿me sacaste la tierra? Digo, claro, hijo, sí,
y sacamos la tierra y ya está lo trasplanta, le cambia de maceta, tierrita y ahí está con su plantita nuevamente. Hermano, yo pienso en esa escena y pienso, hermano, que muchas veces estamos así. Hasta que digamos, no puedo, Señor, ¿puedes tú? Señor, Moisés dijo, ¿qué voy a hacer yo? ¿De dónde yo voy a sacar carne? Él dice, tengo todos los problemas en mis manos, ya no sé qué, yo no voy a poder hacer nada. No era el asunto de él, no era su pueblo de él. Él dice, ¿qué voy a hacer yo? ¿Se da cuenta, hermano, que cuando hay actitud de queja, vemos, hermanos, como que si no hago yo, nada sucede, nada pasa? Pero Dios está diciéndole, mira, aquí estoy yo, Moisés, yo te voy a ayudar. Y Dios ayuda a Moisés en esta escena. Entonces, hermanos, las actitudes que desagradan a Dios, hermanos, es la actitud de queja. La queja, hermanos, ¿sabe qué produce, hermanos? Que nos olvidemos del pasado. No olvide el pasado, hermanos. Si va a recordar el pasado, como alguien dijo una vez, es para no volver nunca más a ir. Voy a recordar el pasado para saber a dónde no tengo que ir. Si he conocido a Cristo, ahora mi vida está con Cristo. Voy a seguir a Cristo. No me imagino una vida separado de Cristo. No me imagino una vida separado de Dios ahora que lo conoces. Has disfrutado, has gustado de Dios. No puedes volver atrás. La actitud de queja número 2 nos hace que exageremos el presente. El presente. A lo mejor sí. A lo mejor la situación no está como uno quisiera. A lo mejor estoy pasando por situaciones que yo no desearía, yo no escogería, pero no desampares. Dios está contigo, Él va a ayudarte. Si Él te trajo aquí, Él te sacará de ahí también. Él no ha terminado lo que Él está haciendo. A lo mejor quizás estás en camino en el desierto, pero la tierra prometida vendrá, llegará. Él no te sacó para dejarte allí. Él no te salvó para dejarte a las tuyas. No. Él va a completar su obra. Filipenses 1 dice, aquel que nosotros empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por último, la actitud de queja entonces nos hace que miremos erróneamente el futuro. ¿Qué va a ser del futuro? Yo no voy a poder, yo no podré hacer esto, y yo no podré salir adelante, y yo no podré con esto, tú no, pero Dios sí, Él sí va a poder, Él sí va a poder. Entonces, hermanos, en esta mañana, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿Qué actitud vamos a tomar? Vamos a permitir, hermanos, a lo mejor quizás que el descontento, el desagrado, la queja nos controle. Vamos a permitir, hermanos, que otros que no tienen una visión de Dios y que no han vivido con Dios nos digan a nosotros cómo actuar. Somos un pueblo de Dios, hermanos. No podemos actuar como nosotros, hermanos. Nosotros tenemos a Dios. Amén. Nosotros conocemos a Dios. Quizás otros te van a decir, tu maná no sirve. Tú dile, no, mi maná sí sirve. Me llena, me satisface. Tu Dios no puede. Tú dile, mi Dios sí puede. Mi Dios sí puede. Tu Dios no es fuerte, es porque no lo conoces. Mi Dios es fuerte. Tu Dios no te va a ayudar. Tú dices, mi Dios sí me va a ayudar. ¿Cuántas veces tenemos familiares? A veces es un esposo incrédulo, a veces quizás es un hijo incrédulo, que dice, a ver si de esto Dios te ayuda. Tú en silencio, sigue confiando en Dios, sigue siendo fiel a Dios, agárrate de Dios. Tu Dios sí no te va a desamparar. Tu Dios no te va a desamparar. Él es fiel, Él te va a ayudar. Él va a socorrer, te va a venir a tu auxilio. Y cuando otros te digan, tu maná no sirve, tú vas a decirle, no, eso es lo que Dios me ha dado, eso sirve. Y estoy contento con eso. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos, vamos a orar en esta mañana. Con las cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra que nos ha llenado y nos ha bendecido en este día. Señor, guárdanos de la queja, guárdanos de la murmuración, guárdanos, Dios, de un corazón que no está contento, Señor. Eres tan bueno con nosotros. Nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero a lo mejor quizás le damos puerta a la queja, le damos lugar al descontento, le damos lugar entonces a la murmuración. Y ya no estamos viendo las bendiciones, estamos viendo las quejas. Las quejas nos hacen que miremos el pasado de una manera equivocada. Pensamos que antes estábamos mejor. Pensábamos que en el pecado estábamos mejor.
La queja hace que exageremos el presente. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué estoy pasando yo esto? ¿Quién soy yo? ¿Por qué a mí? Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nos direcciona, nos da luz, nos da ánimo para seguir adelante. Las actitudes que desagradan a Dios son la queja, la murmuración, el resentimiento, la amargura. Las actitudes que desagradan a Dios y que son un freno para lo que Dios tiene, es que tú y yo no seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado y que no disfrutemos de las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha dado la salvación, Dios nos ha dado una iglesia. Demos gracias a Dios por estas cosas. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor. Guárdanos de la actitud de amargura, de queja, de resentimiento, Señor. Ayúdanos a mirar siempre con una actitud de gratitud. Somos bendecidos por Dios, somos hijos de Dios, somos la familia de Dios en esta mañana. Y en tu bendición y con tu paz seguiremos adelante. En el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Amén. Bueno, Joaquín, por favor.